Bueno, ahorita las vamos a recordar otra vez. Un salmo muy conocido. Así que continuamos con esta serie de una colección de salmos. Pero antes de leer la palabra, quiero que abra su Biblia. Habla su Biblia, por favor, ahí. Ábrala en el Salmo 121. Dígame, por favor, qué dice ahí en la parte de arriba del versículo 1. ¿Qué palabras mira ahí, arribita del primer versículo? Arriba del versículo 1. ¿Alcanza a mirar que dice cántico gradual? Cántico gradual, ¿sí? En algunas versiones dice cántico de ascenso, cántico gradual de ascenso, ¿sí? Pero es lo mismo. Esta misma frase aparece en los salmos del 120 al 134. Son 15 salmos donde aparece esta misma frase. En el contexto bíblico se refiere esta frase del término hebreo o que significa yendo hacia arriba o ascendiendo. Por esta razón hay quienes piensan que este término se aplicaba a este grupo de salmos del 120 al 134, que los peregrinos judíos, fíjese, los peregrinos judíos cantaban en el recorrido que hacían en Israel. Hacían un recorrido 3 veces por año para ir al templo a Israel, a las fiestas de los panes sin levadura, a las fiestas de la cosecha y a las fiestas de los tabernáculos. Esto, si usted lo quiere leer con más calma, puede ir allá de Deuteronomio 16, pero específicamente Deuteronomio 16, ahí va a encontrar esta celebración que hacían. Ahora sí, acompáñeme al Salmo 121, por favor. Vamos a leer de los versículos del 1 al 8 y léalo conmigo ahí en voz alta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y fíjese lo que dice el versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos una vez más. Gracias por ese tiempo donde nos permites una vez más seguir aprendiendo de tu palabra. Pero al mismo tiempo, Señor, nos da la oportunidad de ser otra vez recordados, Señor, de las cosas más básicas, de los mandamientos y las cosas sencillas, Señor, que hay en tu palabra, Señor, que nosotros al recordarlas volvemos, Señor, a poner nuestra mirada en ti. Oramos en esta hora, Señor, que una vez más tu bendita palabra cumpla, Señor, el propósito para el cual tú la envías. Dame de tu gracia, Señor. Necesito de tu gracia, necesito de tu favor para poder predicar tu palabra, Señor. Que en este día, Señor, una vez más tu bendita palabra, Señor, obra en la vida de cada uno de nosotros, así como ha obrado en mí, Señor, mientras estábamos completando este mensaje. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Le decía que pusiera atención en esa parte ahí arribita del Salmo 121, donde dice cántico gradual, porque esos salmos graduales o de ascenso eran también un recordatorio para su pueblo, dado que estaban en una cultura impía, incrédula. Así que el recordar y cantar esos salmos no solo era de ayuda en su recorrido para llegar a las fiestas, sino que le seguía recordando. ¿Será necesario que nosotros sigamos recordando la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos seguir siendo recordados a través de la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice, lo que nos sigue diciendo y lo que nos está diciendo cada día. Esos salmos también eran un recordatorio de fe, de esperanza, de paz y de perdón constante, de la importancia de la familia, de la hermandad entre ellos mismos y de las actitudes correctas, fíjese, hacia Dios primeramente y hacia los hermanos. Será importante tener una buena actitud, no solamente aquí entre los hermanos, sino allá afuera también. Mire, la gente nos está observando, mis hermanos, la gente nos observa. Por cierto, ya todos saben que usted es cristiano, donde usted trabaja, donde usted camina. Porque de repente podemos caminar como cristianos de la secreta, ¿verdad? La ultra secreta. Nadie sabe que somos cristianos, nomás nosotros. Bueno, pues porque la gente sabe que somos cristianos, mis hermanos, mire,
y están oyendo a ver qué dice. Cuidado. Así como los judíos, nosotros también necesitamos seguir siendo recordados por la palabra de Dios. ¿Será que tendemos también a olvidarnos de ciertas cosas? Sí, hay algunas cosas que nos olvidan. Aparte, el recordarnos también es una forma de aprender, la repetición, el estar repitiendo, es una forma de aprender también. Los principios sencillos, los más sencillos. Sin recordatorios básicos a través de la palabra de Dios, podíamos olvidarnos de las verdades y principios básicos que todos como cristianos necesitamos llevar a la práctica. No solamente oírlas, recordarlas, sino llevarlas también a la práctica. ¿Dónde? En nuestro recorrido, aquí por esta tierra. Hace un momento cantábamos, este mundo no es nuestro hogar, ¿verdad? ¿Alguien pertenece a este mundo? No. Y mire, el día que nos vayamos, mis hermanos, el día que nos vayamos, no nos vamos a poder llevar nada de lo que tenemos. ¿O cuándo ha visto usted una mudanza llena de cosas atrás de una carroza, con todas las cosas que le pertenecían a esta persona? Nunca, ni las va a ver. Todo se va a quedar aquí. Aquí le recuerdo uno de los principios básicos que nosotros necesitamos estar siendo recordados todo el tiempo. Amar al Señor primeramente y luego al prójimo, al prójimo. Ser misericordiosos, caminar en justicia, ser justos en todo lo que hacemos. Por cierto, quien tiene un negocio y puede cobrar, siempre hay que cobrar lo justo, ¿verdad? Porque de repente, mire, suele suceder. Va alguien a hacer un trabajo en una casita que no se mira muy bien, está muy chiquita, media mal la fachada, y pues ok, le cobramos menos. Pero va alguien a un lugar donde se mira grande la casa y está todo muy bonito, y de repente aquí hay dinero, hay que cobrar más. Lo justo, mis hermanos, tanto para la casita de la fachada pequeña como para la casita de la más grande. Se lo digo porque nosotros trabajamos en la industria de la limpieza y de repente eso nos ganaba. Aquí podemos cobrar, aquí está más grande, aquí hay dinero, aquí están los güeros. ¿Sí? Justos, mis hermanos, humildes y sobre todo necesitamos ser recordados de la unidad entre nosotros mismos. ¿Será importante la unidad entre nosotros? De repente, mire, usted y yo o algunos hermanos no podemos salir de acuerdo en algo, pero eso no significa que estamos enojados con ellos, ¿verdad? Hay desacuerdos, pero todo tiene solución. Nuestro pastor nos ha enseñado, y hay un principio que él siempre menciona: no hay nada que no se pueda arreglar con humildad. Y la humildad, ¿sabe qué hace? Nos insta, nos empuja, nos lleva, aunque aún nosotros no hayamos sido los que ofendimos, a ir y pedir perdón. ¿Y por qué vamos y pedimos perdón si nosotros no fuimos los que ofendimos? Porque muchas de las veces guardamos rencor, ¿verdad? Guardamos resentimiento hacia otra persona. Entonces es de humildad, es de humildes también ir a pedir perdón y decirle a aquella persona: ¿sabe qué? Le pido perdón porque por 45 años lo tuve en mi corazón aquí. No estaba enojado con usted, pero por 45 años traje aquí ese resentimiento que no lo quería ver. Humildad, unidad entre nosotros. Pero al final, mire, las verdades y valores cristianos se resumen en el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre, templanza, según como nos los enseña Pablo en Gálatas 5:22. El Salmo 121 específicamente expresa fe y confianza en el cuidado de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Yo no sé si usted se recuerda, pero durante la pasada pandemia, si usted lo observó, si fue observador, la confianza y la fe en el Señor declinó muchísimo en algunas personas. En muchos otros se perdió por completo la fe y la confianza. Durante el tiempo que duró el COVID, hubo mucho temor e incertidumbre que hasta los negocios e iglesias se cerraron. Aquí se cerró la iglesia. Y a nosotros, a ustedes y a mí, nos mandaron a encerrarnos a nuestra casa, ¿se acuerdan? Había mucha incertidumbre, nadie queríamos salir. Y aún ahí dentro de la casa a veces nos enfermábamos sin salir. Después de algunos años el virus comienza a debilitarse, disminuyen los contagios por el COVID y por primera vez nos permiten salir.
de nuestros hogares. Se vuelven a abrir las iglesias, pero escucha esto, tristemente lo digo, muchos ya no regresaron. Muchos congregantes ya no regresaron. Igualmente muchos trabajadores ya no regresaron a su trabajo. Ahí inició algo que le empezaron a llamar el teleremoto, trabajar desde la casa, desde su computadora sin ir a la oficina. Y bueno, se acabó la pandemia y siguieron trabajando desde su casa. Nadie salía. Ya había acabado la pandemia. Así que algunos tristemente, lo vuelvo a repetir, ya no regresaron a sus iglesias. Se perdió la fe y la confianza en Dios. Hoy en día esa misma fe y confianza en Dios se ha opacado en algunas personas por diferentes razones, pero específicamente aquí en Estados Unidos, por las redadas que se escuchan de migración. Yo ni siquiera he visto la migra. ¿Usted ya la ha visto? No, yo no la he visto, pero sí anda por aquí, ¿no? Me puedo imaginar. Esto de las redadas ha causado mucho temor, mucha inseguridad en algunas personas, que hasta ha logrado convencer a algunos, no todos, de que lo mejor es salir del país, regresarse a su país voluntariamente. Otros han decidido no regresar a sus trabajos, el temor de ser arrestados por emigración. Lo mencioné la otra vez y lo vuelvo a repetir, mis hermanos, nosotros no estamos a favor de lo que está pasando, pero al mismo tiempo, mis hermanos, no queremos nosotros que nadie se vaya. Pero el Señor tiene el control, ¿verdad que sí? Esas personas que no están saliendo, o las mismas que regresaron a sus países voluntariamente, yo me hacía la pregunta, ¿sería la voluntad de Dios la que los movió? ¿O el temor, la inseguridad? ¿O la misma fe y la confianza que se perdió en el Señor? Este mismo temor ha logrado que se pierda la fe y la confianza en Dios, como le decía hace un momento, el cual tiene todo en control. ¿Qué es lo que está pasando, mis hermanos? Le pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando la mirada del hombre se enfoca en aquellas cosas que están sucediendo delante de nosotros, se quita la mirada del Señor. Desafortunadamente somos humanos, ¿sí? Y de repente pasan estas cosas. Pero aquí tenemos que hacer un balance, mis hermanos. Sí tenemos que ser prudentes. Si usted sabe que anda por ahí, pues no va a ir y se le va a parar enfrente, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes, no solamente en esto, sino en todo lo que hacemos. La prudencia es algo bueno, pero no podemos vivir en temor, ni mucho menos ser como aquel hombre de Proverbios 22:13. Acompáñeme a Proverbios 22:13, por favor. Proverbios 22:13. Dice Proverbios 22:13, el perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. No puedo ir afuera porque está un león y puede matarme. No se ha asomado ni para afuera, ¿verdad? Pero piensa que está un león. Lo que está sucediendo allá afuera, mis hermanos, pudiera parecer como un león rugiente que quiere devorar a todo aquel que no tiene documentos. Pero si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, su fe y su confianza deben de estar puestas en el león que ruge más fuerte, conocido también por el león de la tribu de Judá. Ese lo defiende contra aquel león que anda por ahí. El león de la tribu de Judá, mis hermanos, es capaz de alejar a cualquier otro leoncillo que se pueda presentar por ahí, que quiera hacer daño. Dice ahí mismo en Proverbios, regreso un versículo para atrás, versículo 12, Proverbios 22:12. El Señor vigila y protege a la gente que lo conoce, pero destruye a aquellos que se alejan de Él. No se aleje del Señor, mi hermano. Manténgase apegado a Él y Él lo vigilará y lo protegerá. ¿Usted cree que Él todo lo puede? Amén. Es el Dios omnipotente, ¿verdad que sí?
Eso que está sucediendo, que le suceda a alguien que no conoce a Dios, es entendible, ¿verdad? Pero a quienes conocemos al Señor, no, mis hermanos. Ahora que salimos a evangelizar aquí en esta tienda cerquitas que está por aquí, andaba un jovencito vendiendo fresas y le hablé para comprarle fresas, pero al mismo tiempo para abordarlo y compartirle el evangelio. Y le digo, ¿no tienes miedo a migración? Y mire la respuesta. Dice, no, yo confío en Dios. No conocía al Señor, Él no era salvo. Pero su respuesta fue bien firme y contundente. No, yo confío en el Señor. Los cristianos, mis hermanos, debemos de estar convencidos de que todo lo que nos sucede, siempre, dígale a esa persona que está a su lado, siempre obrará para bien, siempre. El Señor es el que tiene el control de toda nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces todo lo que pase, lo que suceda a nuestro alrededor, aún si el Señor decide que ya no estemos aquí, pues va a ser porque es su voluntad, su perfecta voluntad y su propósito. ¿Qué tal si termina ya del otro lado iba a decir del charco, del otro lado del cerco? Y allá el Señor lo necesita, el Señor lo usa para predicar la palabra, y gente que necesitaba escuchar el evangelio reciben al Señor en su corazón. No sé. Nada es producto de la casualidad, mis hermanos. Caminaremos siempre seguros y confiados en que nuestro Dios tiene todo el control. El Salmo 121 es pues un salmo de fe, de confianza y de esperanza en tiempos de prueba e incertidumbre. La mayoría de nosotros hemos tenido pruebas, ha habido momentos de incertidumbre que nos recuerda que el Señor mismo será nuestro guardador, nuestro ayudador, nuestro protector durante todo nuestro recorrido hacia la Jerusalén celestial. Otra vez voltea a ver a la persona que tenga ahí al lado y dígale, el Señor es tu guardador, el Señor es el que te cuida, el Señor es el que te guarda. Mis hermanos, nos es necesario seguir recordando que tenemos a un Dios que nos cuida y nos guarda en todo tiempo. Dice el apóstol Pablo, hablando de la importancia de recordar y seguir aprendiendo a través de la repetición por medio de la palabra de Dios. Filipenses 3:1, yo se lo leo de la versión Dios habla hoy. Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Así como los filipenses en aquel tiempo, hoy el apóstol Pablo nos dice a usted y a mí, hermanos de Casa de Oración Fontana, para mí no es ninguna molestia seguir repitiendo las cosas que ya les enseñé, las que ya les dije, las que ya les había enseñado. ¿Por qué? Porque así como aquellos, la palabra predicada en el tiempo de Pablo a muchos le fue útil, las palabras del Señor que predicó Pablo en aquel tiempo sigue siendo útil para cada uno de nosotros hasta el día de hoy. ¿Ya cambió la palabra? No, por ahí una secta que sí le cambió algunas cosas, pero la palabra no ha cambiado, mis hermanos, es la misma palabra. Esas mismas palabras que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses entre el año 54 y 61 después de Cristo son las mismas palabras que tenemos usted y yo en nuestras manos. Es esta misma Biblia, la cual sigue obrando el mismo propósito que obró en aquellos hombres, en aquellas mujeres, a través de la predicación del apóstol Pablo. ¿Y por qué sigue obrando la palabra? Le pregunto. ¿Por qué sigue obrando la palabra hasta el día de hoy? ¿Por qué sigue teniendo el mismo efecto, el mismo poder? ¿Por qué? Dice Juan 1:1 de la Nueva Traducción Viviente que en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. También dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por último dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello
para lo que la envié. La palabra de Dios, mis hermanos, sigue siendo viva y eficaz. Y nunca, nunca, diga fuerte conmigo, nunca regresará vacía. Siempre cumplirá el propósito para el cual es enviada. Siempre hará lo que Dios quiere y será prosperada. La misma palabra que predicaron los apóstoles y obró grandemente en los que la escucharon sigue obrando el día de hoy en todos aquellos que la recibimos con humildad. ¿Recibimos la palabra de Dios con humildad? Sí. La palabra de Dios nos es útil y nos es útil seguir siendo recordados por la misma palabra. ¿Para qué? ¿Para qué dijo el apóstol Pablo que era útil la palabra del Señor? Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Ay, mi Biblia está descansando. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjese, la versión Palabra de Dios para Todos en esta última parte de este versículo, en lugar de decir para instruir en justicia, dice así: para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Ahí se amplía la palabra, tiene más entendimiento. Dice también el apóstol Pedro, hablando también de la importancia de la repetición y de ser recordados. Segunda de Pedro 1, versículos del 12 al 13. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 12 y 13. Yo se la leo de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Es justo que sigamos recordando las cosas que ya hemos leído, las que hemos aprendido. Sí, es justo, mis hermanos. ¿Sabe? Yo creo que nos vamos a ir de este mundo y no vamos a emprender todo, pero sí tiene que haber cambios. Sí tiene que haber cosas diferentes en nosotros. Ya no podemos ser los mismos, ¿verdad que no? Sí podemos, pero no debemos. Ahí está, mire. Mientras nosotros continuemos nuestro caminar en esta vida, escuchando y recibiendo la palabra de Dios con humildad de nuestros corazones, nos será muy útil y provechoso seguir siendo recordados aún de las cosas más sencillas que ya sabemos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando de repente se vienen los problemas, las situaciones difíciles? ¿Qué pasa en los momentos de presión, en los momentos de estrés, en los momentos de enojo? ¿Ya nadie se enoja aquí? No me conteste. ¿Qué pasa en los momentos de escasez, de estrechez económica? ¿Qué pasa en los momentos de enfermedad? ¿Qué pasa en los momentos de incertidumbre cuando no sabemos qué va a suceder mañana y hoy necesitamos muchísimas cosas? Se nos puede olvidar, mis hermanos, aquello que ya hemos leído y escuchado, de lo cual Dios mismo nos ha instruido. Y escuche esto, mis hermanos, cuando damos un mal testimonio de un cristiano, cuando damos un mal testimonio delante de un cristiano maduro, aquel cristiano maduro lo va a discernir y se va a quedar tranquilo. Pero cuando damos un mal testimonio delante de alguien que no conoce al Señor, podemos ser piedra de tropiezo para aquella persona, aún sin hablar, aún sin decir nada. Hace 22 días aproximadamente también fuimos a otro lugar a predicar por acá de este lado, y estábamos un hermano y yo compartiendo el evangelio con un joven que andaba vendiendo unas cositas de Colombia y estaba recibiendo la palabra, pero estábamos detrás de un carro en el estacionamiento y llegó alguien y nos dice: quítense, así, quítense. Ok, nos hicimos poquito para acá, pero no se quedó tranquilo. Regresó y levantó la voz más fuerte: que no les estoy diciendo que se quiten. Y nos quitamos. O teníamos que ponernos a argumentar con él. Nos quitamos mejor, mis hermanos. Allá afuera nos vamos a encontrar con mucha gente que va a reaccionar así.
Lo hemos visto, nuestros hermanos que salen a evangelizar con nosotros lo han visto, ¿verdad? Gente que no quiere recibir la palabra, rechaza el mensaje, que no nos hace caso. Pero ese día en específico, así nos corrió esta persona, que se quiten. Y todavía se fue en el carro levantando la mano y el dedo número 1 y todo lo demás. Bueno, ¿qué podemos hacer, mis hermanos? ¿Dar un mal testimonio? ¿Reaccionar? De repente la carne como que se quiere volver, ¿no?, a sus tiempos viejos, el viejo hombre. Pero no, mis hermanos, tenemos que seguir siendo de testimonio. No nomás los que salimos a evangelizar, nosotros donde quiera que estemos, allá afuera y aquí adentro también. El ser recordados constantemente por la palabra de Dios es bueno, pero ponerla en práctica a lo largo de nuestro caminar en esta vida es aún mejor. Ponerla en práctica. Cualquiera de nosotros puede saber muchísima palabra, podemos conocer muchísimo la Biblia, podemos conocerla de orilla a orilla, pero si no la estamos poniendo en práctica, de nada sirve. Nos convertimos en oidores solamente y no hacedores de la palabra del Señor. Los judíos en su camino a Jerusalén cantaban estos salmos graduales de ascenso, pero al mismo tiempo eran recordados de las promesas y el cuidado de Dios. Para llegar a la celebración de las fiestas, fíjese, los judíos viajaban de los pueblos alrededor y tenían como meta llegar a Jerusalén. Tenían en su mente la meta de llegar a Jerusalén, independientemente del camino. Mira la imagen que está aquí atrás del banner, ¿sí? Ahí hay una montaña y un camino angostito, pero se puede imaginar así, los judíos, los peregrinos yendo por el camino, ¿no?, para llegar a Jerusalén. Algunos de ellos recorrían distancias largas, muchas de ellas bajo el sol incandescente o en el frío de la noche. Algunos otros viajaban temiendo ser asaltados, había asaltadores, o atacados por algún animal feroz. Su camino para llegar a Jerusalén no era fácil. Y para añadir un poco más la dificultad del recorrido, Jerusalén se encontraba en una parte alta, para ser exactos a 2.474 pies sobre el nivel del mar. 2.474 pies sobre el nivel del mar. Para que se dé una idea más o menos de qué tan alto y cómo era el recorrido, ¿cuántos conocen la ciudad de Calimesa? Toño, viven en Yucaipa, ¿sí? Si usted va aquí por el 10, después de Redlands, hay una parte en la Yucaipa Boulevard, ¿verdad?, donde está de subida y se aplana poquito el camino, pero después llega la Live Oak y de ahí para adelante es otra subida más alto. Cuando llega al final de la calle Calimesa, ahí son 2.400 pies también. Hoy vamos en carro, hoy nos movemos a través de un automóvil, en aquel tiempo era a pie. Imagínense la gente subiendo por estas subidas, no eran caminos fáciles. Hablando de recorridos difíciles, este pasado domingo, el 16 de marzo, este pasado domingo, se llevó a cabo el 40º Maratón de Los Ángeles. ¿Algunos de ustedes lo vieron? No, yo no tuve chance. Esos maratones son de 26.2 millas. ¿Se puede imaginar en su mente cuántos son 26.2 millas? Es un recorrido largo. Este maratón, específicamente este que pasó este domingo, inició en el estadio de los Dodgers y terminó en Santa Mónica. El ganador de la carrera, fíjese, cruzó en 2 horas 7 minutos, lo cual quiere decir que iba recorriendo cada milla a menos de 5 minutos. ¿Cómo iba? Volando. Este año el maratón, como le dije, inició en el estadio de los Dodgers, que está a 500 pies sobre el nivel del mar, y terminó en la playa de Santa Mónica, que se encuentra a 105 pies sobre el nivel del mar, si no es que está a raíz de mar. Así que la carrera inició en una parte alta, poquito alta, y todo su recorrido fue cuesta abajo. Por eso se pueden romper récords como este, todo cuesta abajo. La cuesta hacia abajo incrementa la velocidad de los corredores. Pero fíjese, en el año 99 el Maratón de Los Ángeles tenía una ruta cuesta arriba de la milla 13 a la 21, durísima. Por ahí mi hermano se recuerda.
Esta ruta, perdón, esta parte alta o de subida de la milla 13 a la 21 hacía el recorrido bien difícil. Muchos abandonaban la carrera ahí. Y para completar todavía más difícil la parte, por ahí como en la milla 15, 16, había unos vagos ahí que se arrimaban con una cerveza o un cigarro a ofrecérsela a usted que iba corriendo, que ya iba casi desmayándose. Obstáculos, calambres. El domingo pasado nuestro pastor, los que están en el grupo Jiménez se van a recordar, nuestro pastor compartió una reflexión que me pareció bien agregarla al mensaje de hoy. Y es referente a este atleta olímpico, corredor de maratones, Jeff Galloway. Este hombre enseñaba un entrenamiento para maratones un poco fuera de lo común y contradictorio a lo tradicional, al entrenamiento tradicional. Maratonistas nuevos y experimentados solían sorprenderse al saber que Galloway defendía una estrategia de correr y caminar, lo que es lo mismo, alternar ciertos minutos de carrera con periodos cortos de caminata. El propósito de los breves interludios de caminata permitían que el cuerpo se recuperara brevemente, lo que equipa a los corredores a terminar la carrera de 26.2 millas más rápido que si hubieran corrido toda la carrera sin detenerse. Esto durante entrenamiento, es el entrenamiento de este hombre. Yo lo llegué a ver correr, ya no corre, pero era un hombre que terminaba en unos tiempos muy, muy bien. Esto tiene mucho sentido para el entrenamiento de un corredor de maratones, el hacer pausas de caminata en lugar de seguir corriendo y corriendo todo el tiempo en el entrenamiento. Las estadísticas muestran que muchos corredores se registran en los maratones para correr sin haber entrenado y como consecuencia no terminan la carrera. Un corredor amateur no se toma el tiempo para entrenar y mucho menos entienden que deben de parar en cada milla a tomar agua, a beber. Pasan las estaciones. Por lo tanto, en la parte más difícil en este año de 1999, quien no se detenía a tomar agua en una de esas estaciones de agua que están a cada milla, terminaba por quedarse a medio camino, no terminaba la carrera. Dice el apóstol Pablo, hablando de correr una carrera, Primera de Corintios 9, versículos 24 al 26. Primera de Corintios 9, 24 al 26. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Y dice el versículo 26, por eso yo no corro, dice el apóstol Pablo, por eso yo no corro sin una meta. Nosotros, mis hermanos, de la misma manera, en nuestro recorrido por este mundo que no es nuestro hogar, tenemos que entrenar todos los días. ¿Dónde? En el cuarto de oración, de rodillas, orando, leyendo la palabra. Vamos en una carrera y aparte de que necesitamos entrenar con la misma intensidad de un corredor de maratones, no correr de aquí para allá ni de allá para acá, eso es diferente. Tomando tiempos de descanso. Pero descanso ¿en dónde? En la presencia de Dios. Necesitamos tomar tiempos de descanso, mis hermanos. A veces, así como lo mencioné ahorita, andamos corriendo de aquí para allá y de aquí para allá y el trabajo y las cosas y el reloj. Aquí el reloj corre bien tiempo, no sé si usted ya lo había notado. Va uno para México y el reloj es bien despacito, se mueve muy lento, pero aquí corre muy fuerte, muy rápido, por todas las cosas y los entenderes que traemos nosotros en nuestra mente. Necesitamos tomar un tiempo también para descansar, tiempos de descanso en la presencia del Señor y después seguir corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia la meta. Habrá momentos quizás donde pareciera que vamos cuesta arriba. Se nos van a presentar obstáculos y el mismo intenso calor de las pruebas, el cansancio, inclusive el desánimo, nos puede hacer perder el enfoque de la meta que teníamos al principio.
Yo se lo dije en una ocasión y lo vuelvo a repetir, porque eso se quedó en mi corazón. Hace muchos años un pastor muy querido me dijo: Robert, no es importante cómo empiezas la carrera, sino cómo la terminas. Empezamos la carrera en Cristo y la terminamos en Cristo, o empezamos la carrera en Cristo y terminamos en la carne. Yo así lo entendí. Pero si entrenamos bien, llegaremos a la meta y recibiremos el premio que dura para siempre. Corramos, como dice el apóstol Pablo, para ganar, pero no olvidemos detenernos a descansar y a tomar agua, de la cual nuestro Señor Jesucristo le dijo a la samaritana en Juan 4:7 que nunca más volvería a tener sed. De no hacerlo, mis hermanos, podemos terminar deshidratados espiritualmente hablando a la mitad de la carrera, o posiblemente casi al principio. Pero gloria sea al Señor, mis hermanos, que Él es quien nos fortalece para continuar en nuestro recorrido hacia la meta. Y si por alguna razón todavía a la mitad de la carrera usted tiene sed, dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy, mis hermanos, usted y yo lo entendemos, pero imagínense Jesús cuando dijo estas palabras: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Ir a la presencia del Señor, ir a la presencia de Jesús, llenarnos de Jesús. Yo no sé cómo haya venido usted el día de hoy. Orábamos al inicio del servicio, algunos cansados, algunos agobiados, algunos otros tristes, preocupados, pero también quizás algunos con desánimo. Yo no lo sé. Lo que sí sé, mis hermanos, es que cuando nos vengan momentos así, tenemos que tomar un tiempo de descanso para ir a la presencia del Señor, depositar nuestras cargas ahí, descansar en Él. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Hay muchas cosas que nos afligen, hay muchas cosas que nos preocupan, pero tenemos que llevarlas a la presencia del Señor y descansar en Él. Amén. El agua espiritual que sacía la sed del cristiano no se encuentra en el pozo de Jacob, se encuentra solamente en Jesús. Acerquémonos a Jesús, mis hermanos. Humillémonos delante de su presencia y Él no solo saciará nuestra sed, sino que nos pondrá de nuevo de pie para que continuemos corriendo la carrera que tenemos por delante. La gente que hacía su recorrido para participar de las fiestas tenía como meta llegar a Jerusalén, ya lo mencioné. Y aquí porque el título del mensaje: fortalecidos para el camino. Nosotros, en nuestro peregrinar por este mundo, por esta tierra, tenemos también que tener como meta llegar a la nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 3:12, o la Jerusalén celestial de la que habla Hebreos 12:22. Y ahí pasar una eternidad en Cristo, con Cristo. El camino quizás no sea fácil, pero tengamos la plena certeza y la confianza que el Señor estará con nosotros a lo largo de nuestro recorrido. Los problemas quizás no se acaben, las situaciones quizás no pasen pronto, pero tenemos la seguridad y la certeza que el Señor está con nosotros. Yo suelo ser muy preguntón, no sé si ya se había dado cuenta, pero en esta ocasión solamente le voy a decir: yo necesito ser fortalecido por el Señor todos los días. Y creo que cada uno de nosotros necesitamos ser fortalecidos por el Señor cada día. Cada día representa un día nuevo con cosas diferentes. Y los cristianos pasamos por muchas pruebas, pero de todas ellas nos libra el Señor. Ahora sí, después de esta pequeña introducción
Acompáñenme por favor de nuevo al Salmo 121 en el versículo 1. Vamos a la palabra. Salmo 121, versículo 1. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Lo primero que nos podemos preguntar, mis hermanos, al leer la primera parte de este versículo 1, es porque el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes y no al cielo donde está Dios. Suena como ilógico, ¿verdad? El salmista viajaba hacia Jerusalén para completar su peregrinaje y probablemente veía los montes que rodeaban a Jerusalén como desafíos y obstáculos que posiblemente enfrentaría al ir acercándose cada vez más a ellos. En los montes podían encontrarse leones, animales salvajes, caminos estrechos que los podían hacer resbalar y caer a un precipicio, y sí también el frío de la noche y el intenso calor del día los iba a cansar. Si usted no se había dado cuenta, mis hermanos, los seres humanos por naturaleza tendemos a ver así, ¿verdad? Horizontal. ¿O cuando ha mirado usted que alguien va caminando con? ¿Qué pasaría si alguien caminara así? Caeríamos, ¿verdad? Bueno, tendemos a mirar horizontalmente, mis hermanos, el cual nos hace solo ver lo que está frente a nosotros. Y si hablamos, mis hermanos, de los problemas que se nos presentan, puede llegar a haber momentos donde esos problemas, esas situaciones, las lleguemos a ver muy grandes, tan grandes como una montaña alta que para empezar no podemos escalar y mucho menos nos deja avanzar. El salmista, por sus propias palabras, voltea a ver a los montes y al mismo tiempo se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero de inmediato reconoce que su socorro no proviene de los montes ni de las circunstancias terrenales, sino de Dios, quien es el mismo creador de los montes, a los cuales el salmista había elevado su mirada. Aunque usted no lo crea, mis hermanos, hoy en día hay gente que sigue elevando su mirada hacia los montes y depositando su confianza en la creación y no en el Creador. Hoy en día todavía hay gente que rige su vida por los astros, dependiendo dónde se encuentra el sol o la luna o las estrellas, o sale para afuera o no sale, o se pone un color o se cambia de ropa. Posiblemente usted conoce a alguien así. Otras personas, fíjese, adoran las montañas. Por ejemplo, en el hinduismo el monte Kailash es considerado sagrado y es la morada de las deidades Shiva y Parvati, que no es otra cosa que dos demonios. En otras culturas, como la de los pueblos Taranaki en Nueva Zelanda, la montaña Taranaki es vista como un lugar vital y espiritual donde se da la vida. ¿Ahí se da la vida? Pero para los que hemos depositado nuestra confianza en Dios, damos gracias por su creación. ¿Verdad que es muy bonito apreciar la creación del Señor? Mientras escribía el mensaje, yo podía alcanzar a ver algunas de las montañas pequeñitas que hay ahí por mi casa. Y bueno, se quemó hace poco, ya están verdes, ya están reverdeciendo. Preciosas las montañas. Hace poco también fuimos con unos hermanos muy queridos también a visitar un lugar por aquí, precioso. Por donde quiera que usted volteaba, verde, árboles, agua, las montañas, el frillito, todo preciosísimo. Damos gracias a Dios por su creación, ¿verdad que sí? Y la apreciamos porque es bella, hermosa, pero no la adoramos. Lo que nosotros sí creemos es que Dios, como el creador de todas las cosas, aún de las mismas montañas, es el único que nos puede ayudar. A Él es a quien adoramos, mis hermanos. En Él es en quien está puesta nuestra mirada. Si usted ha resucitado con Cristo, escuche lo que el apóstol Pablo nos recuerda hoy referente a dónde debe de estar puesta nuestra mirada. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Colosenses 3, versículos
1 y 2. Yo se lo voy a leer de la versión, la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ya lo tiene ahí? Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de abajo. ¿Sí? No, ay, perdón, es que no traigo mis lentes. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Pongan la mirada, o sea, los ojos, la mente, el enfoque en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para llegar a la meta, mis hermanos, necesitamos poner nuestra mirada todos los días en las cosas de arriba, no en las terrenales. Solo por el hecho de haber resucitado en Cristo o con Cristo, usted y yo tenemos el acceso a buscar las cosas de arriba. Quien no ha resucitado en Cristo, para empezar, no conoce a Dios, por lo tanto, no busca las cosas de arriba, ni tampoco tiene interés por buscarlas. El que no conoce a Dios busca arreglar las cosas en su propio entendimiento. Pero los nacidos de nuevo, hemos resucitado en Cristo, siempre buscaremos las cosas de arriba. Meditaremos y reflexionaremos en Cristo y en el hecho de saber que en este preciso momento, Él está sentado en su trono, allá en el cielo, a la diestra del Padre, reinando con poder. Él es el dueño de todo lo creado. Y hablando de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las del mundo, escucha este pensamiento. El que no pone los ojos en la ayuda que viene de arriba, los pone en las cosas de este mundo, las que tiene enfrente. El que no mira ni siquiera hacia los montes, mira hacia el suelo. El que camina torcido no puede ver hacia arriba, porque el peso de la culpa o de su culpa no lo deja levantar su cabeza. El que no puede ver hacia arriba es porque la vergüenza del pecado no le permite mirar a los ojos de Dios. Así como la mujer encorvada en Lucas 13:11, que Jesús sanó en la sinagoga, hay personas que solo miran hacia abajo, esperando encontrar la solución ahí. Pero decía hace un momento, ¿usted ha visto a alguien que camina así? ¿Para arriba? No, ¿verdad? Dice mi esposa que estoy medio joronchito, jorobadito, ¿cómo se dice? Y a veces sí ando así caminando, volteando para abajo. Necesito levantar la mirada para arriba. Los que confiamos en Dios debemos de caminar como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya lo mencioné, pero se lo vuelvo a repetir. Ustedes y yo también estamos en un viaje hacia la Jerusalén celestial, y mientras sigamos en nuestro pasajero recorrido, seguiremos enfrentando muchas pruebas. ¿Cuándo se van a acabar las pruebas del cristiano? Nunca. A lo largo de nuestro recorrido veremos muchas dificultades, y en momentos hasta va a parecer que vamos cuesta arriba. Ninguno de nosotros sabemos qué nos depara mañana, ¿verdad que no? Ni siquiera el que dice ahí que sabe qué es lo que le depara a la gente sabe qué va a pasar mañana. No sabemos qué nos depara el resto del mes, mis hermanos, y mucho menos lo que nos depara o lo que nos espera el resto del año. Pero mientras tanto, debemos de seguir poniendo nuestra mirada en Jesús. Las pruebas seguirán viniendo, pero gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros siempre, rogando al Padre para que nos diera otro consolador, un ayudador que estará con nosotros para siempre. Juan 14:16-17. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Versículo 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. ¿En dónde está el Espíritu Santo? ¿En dónde? Mora en nosotros. En nuestro peregrinaje, mis hermanos, por este mundo que no es nuestro hogar, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos consolará en los tiempos de prueba, nos animará y nos fortalecerá. Por lo tanto, mis hermanos, continuemos con la trayectoria hacia la Jerusalén celestial, confiados, sabiendo que nuestra vida misma
está en las manos del Señor. ¿En quién está puesta nuestra confianza? En el Señor. El salmista, después de mirar a lo alto de las montañas, se pregunta a sí mismo, segunda parte de este versículo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Él mismo se contesta diciendo, Salmo 121, 21:2. Yo se lo leo de la Biblia de las Américas. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Si lo leemos así nada más, mis hermanos, bueno, suena bien, ¿verdad? Pero mire, el viajero tiene como meta llegar a Jerusalén, pero su confianza no está puesta en la ciudad en sí. Él sabía que su socorro, su ayuda vendría del mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Escuchó eso? En el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Quiero que piense por un momento, por unos segundos, piense por un momento en nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo describiría? Más fuerte, hermana. Grande, poderoso. ¿Qué más? Misericordioso. Amén. Salmo 121:2. Mi ayuda viene del Señor. Y enseguida el salmista describe el maravilloso poder de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que usted y yo vemos, mis hermanos, y hasta donde la vista nos alcanza, incluyendo las montañas, todo lo ha creado el Señor con el poder de su palabra. Pero si vamos un poquito más allá y volteamos hacia el cielo, nos vamos a dar cuenta que ninguno de nosotros podía contar todas las estrellas que alcanzamos a ver. No todas las que están en el cielo, porque hay unas que no alcanzamos a ver, pero las que podemos alcanzar a ver, ninguno de nosotros podía contarlas. Según los astrónomos, en todo el universo hay 300 trillones de estrellas. 300 trillones. No sé si este número sea correcto, pero 300 trillones es algo así como un 300 con 27 ceros. Un número grandísimo. Puede ser que haya más o menos, pero ni siquiera ellos tienen el dato claro. Lo que sí sabemos usted y yo es lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 147. Acompáñenme ahí, por favor. Salmo 147, versículos 4 y 5. Salmo 147, 4 y 5. Dice el versículo 4: el creador de todas las cosas, bueno, eso no dice, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El poder de nuestro Dios, mis hermanos, no tiene fin, es infinito. Ese es el Dios el cual nos cuida a usted y a mí. Es el Dios en el cual está puesta nuestra confianza. Él es el que nos ayuda, es el que nos fortalece en nuestro camino. Después de esta descripción que hace el salmista en este Salmo 147, ¿se puede imaginar usted cómo ve Dios sus problemas y los míos? Chiquititos, dicen, hermano, chiquititos, muy chiquititos. Si alguien estuviera pasando por una prueba, le tengo muy buenas noticias, muy buenas y maravillosas noticias. Dios ha querido socorrernos, mis hermanos. Él ha querido ayudarnos y fortalecernos para lo que nos reste de nuestro caminar aquí en la tierra. Dice la segunda parte del Salmo 121: Dios, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El creador del cielo, de los cielos y la tierra, es quien nos socorre. Él es nuestro amparo y fortaleza. Dice el Salmo 46, 1:2,
Salmo 46, 1, 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Él también nos dice el día de hoy a ustedes y a mí, mis hermanos, a través del profeta Isaías 55:9, Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos, mis hermanos, y la manera como Dios va a obrar en nuestras necesidades, nadie la conoce. Sus planes y sus pensamientos van mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Solo esperamos en Él, ¿verdad que sí? La ayuda que nosotros necesitamos nunca la vamos a encontrar en nada de lo que existe en este mundo, en esta tierra, sino en lo alto de los cielos. Y fíjese, aunque las montañas de nuestra autosuficiencia puedan llegar a verse muy altas ante nuestros ojos, son muy pequeñas ante la grandeza de nuestro Dios, ante su soberanía, su autoridad y su poderío. La respuesta de los judíos que viajaban a Jerusalén era que reconocían que su ayuda venía de Jehová, el que hizo los montes, pero no solo los montes, sino a la tierra que los sostiene y el cielo que los observa. De la misma manera, la grandeza de nuestro Dios nos debe hacer recordar lo pequeño y frágil que somos y la gran dependencia que tenemos de Él. Yo necesito del Señor todos los días. ¿Usted necesita del Señor todos los días? Todos necesitamos del Señor todos los días. Él es todo, mis hermanos, y está por encima de todos. Aun cuando las pruebas y peligros que usted y yo estamos experimentando en este momento se vean como una enorme montaña, todo está bajo el dominio y el control de nuestro Dios. Se lo dije al principio y lo vuelvo a repetir, porque queremos que eso se quede en nuestro corazón. Escuche por favor. Los peregrinos que viajaban a Jerusalén no andaban solos, siempre viajaban en grupos, en caravanas, y se ayudaban unos a otros. Pero en lugar de decir qué peligro nos vendrá mientras caminamos en grupos, ¿qué acaso no somos muchos? ¿Qué peligro nos puede venir si somos un montón? Estos judíos preferían confiar en la ayuda superior de Dios, porque esa misma fraternidad y esa unidad en la que ellos caminaban también provenía de Dios. Así como ellos, mis hermanos, nosotros también somos peregrinos. La única diferencia es que nuestro peregrinaje es celestial. No nos dirigimos a ningún lugar geográfico aquí en la tierra. A la Jerusalén celestial vamos. Así como habla la escritura de Abraham, refiriéndose a la Jerusalén celestial en Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, mis hermanos, confesaba que era un extranjero y peregrino sobre esta tierra y anhelaba mucho una ciudad mejor, una ciudad celestial que Dios había preparado para él y que ha preparado para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos una ciudad permanente, solo estamos de paso, mis hermanos. Aquí estamos de paso. ¿Cuántos han leído el libro del progreso del peregrino? ¿No? Dice, el progreso del peregrino, este lo escribió Juan Bunyan en una cárcel, fíjese, estando en una cárcel.
Dice, ahí se muestra a un angustiado y cargado peregrino que no sabe cómo salir de la ciudad, que está en destrucción. Dice la historia que al ver su angustia vino un hombre llamado evangelista y le mostró un papel que decía: huye de la ira venidera. Pero él se preguntaba: ¿a dónde y por dónde he de huir? El evangelista le dice: ¿ves algunas puertas estrechas? Y el peregrino respondió: no las veo. A lo que el evangelista le dijo: ¿ves allá lejos el resplandor de una luz? Y el peregrino dijo: sí, no la pierdas de vista. Ve derecho hacia ella y no pares. Todos nosotros, lo he estado repitiendo, mis hermanos, todos nosotros ya vamos en camino a la Jerusalén celestial, ¿verdad que sí? Pero hay muchos allá afuera que ni siquiera saben qué es eso, ni siquiera saben que existe. Hay mucha gente allá afuera, mis hermanos, que no conoce a Dios. Mucha gente, mis hermanos, sigue sin rumbo, caminando sin rumbo, a veces por los caminos anchos que solo llevan a la perdición, a veces por los caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final los llevan a la muerte. El día de mañana, mis hermanos, usted, al igual que el grupo que sale a evangelizar afuera, puede ser ese evangelista del que habla el progreso del peregrino, y ir a sembrar una palabra, ir a sembrar una semilla, ir a hablar del evangelio y dar esperanza a la gente que no la tiene. Una de las preguntas que yo hago, y creo que mis hermanos también las hacen cuando salimos a evangelizar, es que en el tratadito dice el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes yo le preguntaba, antes le preguntaba así a la gente: ¿le puedo dar un tratado? Y la gente dice: no, pues no. Pero ya no le damos oportunidad a la gente que diga que no. Ahora le decimos: le quiero entregar buenas noticias, y la gente se detiene y dice: ¿qué? Mis hermanos, entre tantas malas noticias que hay afuera, que alguien diga que le quiere dar buenas noticias es interesante. Me voy a detener a ver qué va a decir este hombre. Y se detiene la gente y empieza a preguntar. La palabra evangelio son las buenas nuevas, ¿verdad que sí? Las buenas noticias. Y esa es la buena noticia que compartimos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino, nació aquí en la tierra y murió como hombre, para el perdón de nuestros pecados. Trajo salvación y perdón para cada uno de nosotros. Hay mucha gente allá afuera, mis hermanos, que necesita ser rescatada de las garras del infierno, pero necesitan escuchar, necesitan recibir el evangelio, necesitan que alguien se los comparta. A nosotros, mis hermanos, nuestro buen Jesús ya nos ha mostrado el camino a la ciudad celestial, ¿verdad que sí? Ahora mostremos ese mismo camino a otros. Mientras continuemos nuestro recorrido aquí en la tierra, no importa si no alcanzamos a ver con claridad todos los peligros que más adelante tendremos en el camino. Pase lo que pase, mis hermanos, no quitemos nuestros ojos de Jesús, no quitemos nuestros ojos de Cristo. Aquí somos privilegiados, podemos abrir una Biblia con toda libertad, pero hay lugares, mis hermanos, siempre ha habido lugares donde no se puede predicar la palabra, donde si usted abre la Biblia está arriesgando su propia vida. No la puede abrir, mucho menos puede predicarla, mucho menos puede compartirla. Y aún así hay hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo, movidos por el poder de Dios, que salen a predicar el evangelio en estos lugares donde no se acepta la palabra. Muchos de ellos pierden su vida. De hecho, no hace tanto sucedió algo, no sé en qué lugar, empezaron a matar y a golpear a los cristianos, a amarrarlos en postes. Gracias a Dios que aquí no hay persecución. Pero si llegara a haber una persecución, ¿dejaríamos de compartir el evangelio? ¿Dejaríamos de compartir la palabra? No. Puesto nuestros ojos en Jesús, mis hermanos,
Nunca olvidemos el ejemplo del apóstol Pedro cuando salió de la barca, que fue al encuentro con Jesús ahí en el mar de Galilea. Caminó por el agua, mis hermanos, mientras sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero una vez que los quitó, ¿qué sucedió? Se hundió. Gracias a Dios que el socorro que ustedes y yo necesitamos no viene de nuestras frágiles manos, mis hermanos, ni de nuestras temblorosas piernas. Está temblando aquí. Sino de nuestro buen Dios, que es misericordioso. Recordemos, mis hermanos, en los momentos más difíciles que podamos pasar en este caminar que llevamos de paso aquí como peregrinos, no olvidemos, aparte de poner nuestra mirada en el Señor, ir a la presencia del Señor, buscar la presencia del Señor, fortalecernos en el Señor para continuar caminando. Y si en este recorrido que estamos haciendo, mis hermanos, alguno de nosotros tiene sed, ¿qué dijo Jesús? Si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí. Termino leyendo el Salmo 121, solo los versículos 1 y 2 porque van a faltar más versículos. Si el Señor lo permite, continuaremos estudiando los siguientes versículos. Dice el Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Entendió el mensaje? Amén. 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 Sí. Amén. Sí, dice Heidi que amén. Sí. Sí, se entendió el mensaje. Muy bien, mis hermanos. Ya por ahí sonó un telefonito. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo y bueno, una vez más, Señor, queremos darte gracias. Gracias por recordarnos, Señor, de las cosas más básicas y sencillas que están plasmadas en tu palabra, que son esenciales, Señor, para nuestro crecimiento, que son esenciales y que nos ayudan, Señor, en nuestro caminar. Nos son útiles y necesarias tus palabras, Señor, para cada día seguir, Señor, caminando en la verdad de tu palabra. En esta hora, Señor, agradecemos por lo que tú hablaste a nuestro corazón, por lo que tú hablaste a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que esta palabra que tú has enviado hoy una vez más cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Aún así de sencilla como se pudo haber visto, que tu misma palabra que tiene el poder, Señor, y que es viva y eficaz, y que tiene el poder transformador, obra en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, puede darle gracias al Señor con un fuerte aplauso. Si el Señor lo permite, nos vemos aquí el próximo domingo y si no tiene que irse, lo invitamos a que se tome un cafecito con nosotros. Amén. Dios les bendiga.